una cápsula más sobre el capital. Desde hace tiempo me habían pedido una cápsula sobre la cuota media de ganancia y el tema no es sencillo. El capital, ya creo que lo he dicho miles de veces, fue escrito para la vanguardia del proletariado, no para el proletariado en sí mismo, y mucho menos para que los intelectuales entiendan, suponiendo cuando tienen alguna intención de aprender algo. Vamos a comenzar el día de hoy con la pregunta que me hicieron. No es una pregunta muy sencilla, entender la cuota de ganancia media y la cuota general de ganancia y qué relación hay entre ellas. Voy a utilizar el pizarrón porque ustedes puedan estar viendo capturas de pantalla a lo largo de todo este tiempo. Van a ver que se ocupa las matemáticas, que después de todo eso es lo que vuelve, creo, distinto el volumen 3 a los demás volúmenes. Carlos Marx empieza a utilizar mucho las matemáticas y no usa muchas veces el lenguaje del álgebra elemental, no empieza a usar algunas cuestiones por el estilo que habrían quizá facilitado la lectura, pero sea como sea, para cualquiera que tiene un poco de conocimientos de matemáticas, de inmediato se identifica, aunque le cuesta mucho, se identifica de inmediato. Eso no significa que le va a facilitar el trabajo. Bueno, entonces mi papel es un poco hacer una cápsula, no para suplirles a ustedes la lectura de ese capítulo, sino más bien para que ustedes comprendan, les quede más claro de qué se trata lo que está hablando en ese capítulo Carlos Marx, ¿no? Vamos a girar un poco hacia... Bueno, son mis notas allá, también acá tenía unas notas. Una esfera de producción, digamos que ahí tú tienes alguna rama de la producción que se encarga de alguna cosa y tú en la rama de la producción pues puedes tener muchas ramas, es decir, hasta podrías decir mucha competencia, quizá en un momento dado puedas decir. Vamos a pensar nosotros que estás haciendo cualquier producto, el que sea el que te agrade, zapatillas deportivas, qué sé yo, sneakers les llaman los gringos. Ya que tú te imaginaste qué es lo que quieres producir, vamos a pensar que hay diferentes esferas, vamos a decir que son n esferas en total y que cada esfera tiene una composición orgánica, es decir, capital constante más capital variable determinado, ¿no? Yo voy a denotar con capital constante C sub I, CI y BI, aunque el capital variable en la iésima esfera. A cada esfera le voy a poner el nombre E1, E2 y así I, EN, son N esferas. 1, 2, I. N, y cada esfera tiene una composición de capital distinta, ¿no? C1 más B1, C2 más B2, CI más BI, CN más BN. Todos ustedes deben de recordar cómo se definía la cuota de plusvalía y la cuota de ganancia. Si ustedes no lo recuerdan, tenemos ya nosotros un video que habíamos hablado anteriormente, que habíamos hablado de esa situación. Vamos a pensar que cada esfera tiene su propia cuota de ganancia, la vamos a denotar cada cuota de ganancia como G sub 1, G sub 2, G sub I, G sub N, primas. Bueno, pues ahí ustedes tienen las respectivas cuotas de ganancia. Digamos que cada una tiene su propia cuota de plusvalía. Para Carlos Marx en ese capítulo del Capital nos dice todas las pone con 100%, es decir, todas valen 1 para Carlos Marx, ¿no? Él lo pone siempre en términos porcentuales, yo prefiero ponerlo en numérico. 1 para él vale, ¿no? Significa que por cada peso que aporta el capital para de la propia vida, para que se gane la vida el propio trabajador, él obtiene otro peso como plus trabajo a favor. Eso es lo que significa una cuota
de una cuota de plusvalía de uno. Las diferentes esferas puedes tener que cada una tiene distintas cuotas de plusvalía, pero lo que termina sucediendo es que los trabajadores van de las zonas donde la cuota de plusvalía es mayor hacia las zonas donde la cuota de plusvalía es menor. ¿Qué sucede en general entonces? Que las cuotas de la plusvalía terminan nivelándose todas y se vuelven finalmente todas la misma. Es muy sencillo de ver eso, ¿no? Si yo como obrero estoy viendo que en mi fábrica me tratan más pesado que en la fábrica de 2 cuadras allá, pues entonces me voy a la otra fábrica, ¿no? Y de tal forma que se termina nivelando la cuota de plusvalía, ¿no? Por eso para Carlos Marx todas las pone igual a 1, entiéndase el 100%, alias 100%. Y ahora la cuestión es qué es lo que ocurre, así se comporta la cuota de plusvalía, es más o menos sencillo. Sin embargo, el problema es el comportamiento de la cuota de ganancia, que ya no es tan fácil de ver. Es aquí donde vamos a ver nosotros un comportamiento donde, digámoslo así, ¿no? El orden del caos, ¿no? Viene a reinar aquí, ¿no? Vamos a suponer que yo soy un capitalista único. Si yo fuese un capitalista único, lo que yo vería, digamos que todas las esferas es decir, soy el monopolio, vamos a suponer, para mí, entonces, para mí esto todo, yo soy el único que se dedica a hacer, qué sé yo, sneakers, cualquier otra cosa. Y yo, ¿qué es lo que veo entonces como orgánico, como capital orgánico? Sería la suma de todos los capitales orgánicos, ¿no? Eso es lo que yo vería como mi capital orgánico. O sea, para mí la cuestión sería la suma de todos ellos. Pero la suma de todos ellos, acuérdense que en matemáticas utilizamos el sigma mayúscula para representar la suma. Voy a usarlo, ustedes lo estarán viendo en capturas de pantalla, cómo se representa, cómo funciona este símbolo. Para mí, finalmente, yo veo que el capital total, si yo para mí fueran todas las mías, vería absolutamente que esta sería la composición orgánica. O sea, esa sería la suma de todos los capitales 6, los capitales constantes sería mi capital constante, la suma de los BI sería mi capital variable, y así sería. De la misma forma, ¿qué es lo que ocurre? Si a mí me preguntas por la plusvalía, pues para mí lo que tendría que suceder con las plusvalías, pues tendrían que ser las sumas de las plusvalías, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Si en la esfera E1 tengo delta B1, delta B2 y así sucesivamente, delta B3 y así hasta la enésima esfera, delta Bn, digamos. Y si yo así encontrara, entonces para mí, como único capitalista, lo que vería entonces que la plusvalía general sería la suma de todas estas plusvalías. Es decir, y eso es entonces, si yo veo esto, si yo viera esto finalmente, que tal vez también lo están viendo ahí en la pantalla, ¿cuál sería entonces la cuota de ganancia visto así? La cuota de ganancia entonces sería entre de acá. O sea, que también lo estarán viendo ustedes en captura de pantalla. Eso es lo que
tendríamos, ¿no? Entonces esto sería lo que nosotros tendríamos como cuota de ganancia general. Esa se llama cuota de ganancia general. Esta de acá, ¿no? O sea, es lo que sería la cuota de ganancia convencional, pero si sería la que yo vería si yo tuviera el control absoluto de la producción. Eso es lo que se le llama la cuota de ganancia general. Bueno, ahorita puede parecer un poco difícil, creo que realmente es un poco más sencillo. Para nosotros puede parecer un poco más difícil porque ya estoy usando el lenguaje, pero realmente es un poco más rebuscado cuando lo ven en el capital, porque hay que estarle haciendo las cuentas numéricas, 1 por 1, 3 por 3, cada numerito, y cuesta trabajo seguirlo. Por eso en muchas ocasiones desistimos, ¿no?, en la lectura del capital. Sin embargo, si nosotros no desistimos y lo hablamos un lenguaje más general, creo que es un poco más sencillo. En fin, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a definir con la cuota de ganancia media. ¿Cuál sería la cuota de ganancia media? Pues sería efectivamente la media aritmética de todas las cuotas de ganancias, ¿no? Estas son las cuotas de ganancias. Si yo tomo la media aritmética de la cuota de ganancia total, yo lo que voy a tener es la cuota de ganancia media. Igualmente eso lo estarán viendo en captura de pantalla. Vamos a ponerlo igual aquí en el pizarrón para que quede claro para todos. Bueno, pues esa es la media aritmética. No creo que haya gran problema para entender eso. Y lo que dice Carlos Marx, que es ahí donde empieza, que bueno, debido a los flujos de capitales de un lado para otro, debido a la lucha, a la competencia que suele haber, entonces puede haber en algún lugar donde la cuota de ganancias terminen siendo mayores, en otros lados menores, y entonces empieza a ver como la cuota de ganancia empieza a moverse de diversas formas, ¿no? Y hasta que suele ocurrir un fenómeno muy bonito. Es algo que en verdad es maravilloso, no sé cómo Carlos Marx llegó a esa conclusión. Es una ecuación chula, pero lo que él termina determinando es que a la larga, conforme va pasando el tiempo, debido a todo este movimiento debidas a las competencias y todas esas cuestiones, a los movimientos de capital, la cuota media de ganancia termina coincidiendo con la cuota general de ganancia, ¿no? Pero eso conforme va pasando el tiempo, ¿no? Yo ahí pongo como si cuando el tiempo tendiera a infinito, así le pongo yo. Y entonces termina que ese numerito, esos números convergen a un mismo número, ¿no? Esa es una cuestión impresionante, ¿no? Equivalente, qué sé yo, en la física, ¿no? Como quizá la ecuación de Schrödinger, a mí cuando empezaba a aprender esas situaciones se me hacía mágico, ¿no? La forma en cómo habían llegado a esa ecuación. Pero aquí también ocurre algo semejante, ¿no? No sé cómo le hizo Carlos Marx para llegar a esta ecuación. En verdad es maravillosa esta ecuación. A mí me súper fascina. Ahora, dice otra cosa, ¿no? Que conforme va pasando el tiempo, igualmente las cuotas de ganancia, todas las cuotas de ganancia de todas las diversas ramas tienden a nivelarse, ¿no? De tal forma que más o menos tiende a suceder que son parejas todas, ¿no? Eso es una situación, les digo, la orden es como dentro del caos, el orden, ¿no? Como el orden dentro del caos, ¿no? Donde en una economía que es una anarquía de producción del capitalismo, de alguna forma u otra encuentran un tipo de orden, ¿no? A esto es a lo que se quiere referir Carlos Marx cuando hace muchas cuentas. El problema está en que yo he visto que en diversos manuales para entender el capital no quieren meterse con las cuentas que hace Carlos Marx, las soslayan. Y claro, debo de ser honesto, a mí me parece también que la forma en como Carlos Marx escribió las cosas pudieron haber sido mucho más claras, desafortunadamente no fueron tan claras, creo que pudieron haber sido un poco más claras, pero finalmente él también era una persona, ¿no? Él era un humano, ¿no? En alguna ocasión por ahí dijo René Descartes que mientras más novedoso era lo que tú querías hacer, más claro tú tenías que ser cuando lo tenías que hacer, ¿no? Pero pues a mí me parece que eso ya es labor nuestra, ¿no? Empezar a estudiar
libro del Capital, de tal forma de que para todo el mundo procurar hacerlo lo más claro posible. Luego, lo importante está en que vamos a explicar un poco geométricamente cómo funciona esto. Finalmente yo puedo considerar la cuota general de ganancia y a la cuota media de ganancia como una función del tiempo, ¿no? Porque depende de la competencia, de cómo se están moviendo los capitales, que empieza a nivelar. Entonces una cuota de ganancia en alguna esfera sube, en otra baja. Entonces finalmente es una cosa que empieza a cambiar con respecto del tiempo. Entonces yo las puedo considerar a cada una de ellas como una función del tiempo, ¿no? La cuota media de ganancia y de igual forma a la cuota general de ganancia. Si así lo veo, puedo trazarlas a ellas como si que fueran curvas en el plano cartesiano. Y bueno, ahí tenemos el punto gamma prima. Bueno, ya dado que ahí tenemos algo, vamos a pensar nosotros que vamos a pensar ahora como G de G prima o la curva de la ganancia, la cuota de ganancia general, le voy a llamar G prima mayúscula. Entonces, como tiende a cuando t tiende al infinito, entonces ¿qué es lo que ocurre? Tiende ¿a quién? A gamma prima, ¿no? Entonces, podemos encontrar, por ejemplo, que ya esta curva yo le puedo, esta puede ser G prima, la cuota de ganancia general, pero también puedo trazar ¿quién? La cuota de ganancia media, la cuota de ganancia media. Entonces, que como les decía, conforme va tendiendo el tiempo infinito, tienden a converger a esta gamma prima. Muchas gracias, espero que les haya aclarado un poco más qué es lo que ocurre aquí. Lo están viendo en capturas de pantalla. Suscríbanse al canal, acuérdense de no solamente darle like al video, de suscribirse y sobre todo andar promoviendo los videos. Traemos en contra el aparato estatal y incluso a las propias redes sociales. Entonces sería bueno que ustedes nos ayudaran también difundiendo porque el éxito que te da tener este canal es el éxito que ustedes le pueden dar, y ese éxito se mide en qué tanto comparten ustedes los videos. Muchas gracias.